Episodio número 78 con Alex Kay. Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos. Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com, y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ti vendedor, sí, para el que me estás escuchando, para que aumente tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, te transforme, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Hoy vamos a hablar de miedos. Sí, de esos miedos que te hacen cagarte por la pata abajo. Ese miedo a fracasar, el miedo a no intentar nada, el miedo a que te critiquen, el miedo a asumir riesgo e incluso el miedo al éxito. Si alguna vez has sentido estos miedos, no te puedes perder esta entrevista porque hoy nos visita Alex Kay y su libro Triunfar con Miedo, donde nos da las claves para controlar el miedo en vez de que el miedo te controle a ti. Si no conoces a Alex Kay es empresario, emprendedor, conferenciante y formador de emprendedores. En su academia ha formado a más de 6.000 emprendedores de 3 países distintos para atraer clientes y multiplicar sus ingresos utilizando la última técnica de marketing online. También es cofundador de la marca de ropa Mauna Barcelona y es creador del podcast En mis propias palabras y fundador de una agencia de marketing especializada en el sector de la odontología, entre otros muchos negocios. En este episodio, Alex nos habla de cómo triunfar sin miedo, de cómo utilizar el miedo como estímulo, cómo controlar esa vocecita interna que todos tenemos y que nos paraliza e incluso cómo utilizar nuestro propio cuerpo para enfrentar el miedo. Y como siempre digo, si el podcast te gusta, te mola, te aporta valor, te lo pasas bien con él, ve a iTunes o a iVoox y déjame una reseña. Si es de 5 estrellas, muchísimo mejor. Si es de 4 también, de 3, de 2, de 1, de la que tú quieras. ¿Para qué? Para que este podcast se posicione mejor y esta información que yo comparto gratis pueda llegar a más vendedores. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Alex Kay y su libro Triunfar con Miedo. Selena, don't work out. Selena, don't work out. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Ricardo, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, yo muy contento de que hayas venido al programa. Lo primero, darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast. Y lo segundo, darte las gracias por venir a hablarnos de tu libro que se titula Triunfar con Miedo. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí. Perfecto. La primera pregunta que te tengo que hacer, tú no serás familia de Alex Day, ¿no? No, y la verdad es que ni sabía quién era el señor Day hasta hace unos 4 o 5 años. La verdad es que ahora que me lo preguntas, varios haters, trolls de internet me han dicho, te copiaste el nombre de Alex Day, esta persona que es una eminencia en ventas. Y la primera vez que me lo dijeron, yo fui a buscarlo en Google y dije, ¿quién es este señor? Pero no, fue pura coincidencia. Pienso que así igual como el actor Robin Williams y el cantante Robbie Williams, o el actor Michael B. Jordan y el jugador de baloncesto Michael Jordan. A ver, es coincidencia, nada más. Vale, perfecto. Pues nada, aclarado. Como estuvo por aquí por el podcast hace un mes creo que fue, y digo, bueno, a ver si es familia o algo. No, pura coincidencia, nada. Perfecto, Alex. Pues nada, para los oyentes que no te conozcan, cuéntanos un poquito, ¿quién es Alex Kay? Bueno, ¿quién es Alex Kay? Un inquieto que hace 1000 cosas, un polímata, un polifacético. Estuve varios años en el mundo del espectáculo. Era mago profesional hace 15 años atrás, era mago profesional.
hacía espectáculos de magia corporativos y en escena, en salas de teatro. Luego, en el año 2008, lo dejé todo del mundo del espectáculo porque estaba ya bastante cansado. La vida de artista es muy dura y aunque me encanta y hace muchos años que ni practico, ni ensayo, ni nada, me sigue gustando, pero bueno, la vida de artista es un poco dura y en el año 2008 decidí meterme de cabeza en el mundo de los negocios. Ya yo había tenido algunas experiencias. Bueno, en el mundo del espectáculo yo era mi propio manager, yo era mi propio agente. Y como me dijo uno de mis mentores en aquella época, yo estoy en la industria, o estaba, mejor dicho, en la industria del show business, y él me dijo, date cuenta que la palabra business, el negocio, es más grande que la palabra show. Así que encárgate de hacer un buen business para que tengas un buen show. Y en aquella época, bueno, yo era mi propio manager, así que era mi empresario, yo mismo. Y ya también había dado mis primeros toques en el mundo del comercio electrónico desde el año 98, 99 aproximadamente. Pero fue hasta el año 2008 que me metí de cabeza y bueno, tengo varios negocios actualmente. Soy el cofundador de la marca de ropa Mauna Barcelona. Tengo una agencia de marketing digital especializada en el sector de la odontología llamada Dentimarca. Soy el cofundador de una pequeña empresa de seguridad informática llamada Geeky Guards y tengo mi academia de formación Keywebco en la que entreno emprendedores y pequeños empresarios en temas de marketing digital. Perfecto. Y un podcast también tienes, ¿no? También tengo mi podcast, sí, se llama En mis propias palabras, donde cada semana intento compartir contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor profesional y mejor persona. Perfecto, pues nos apuntaremos. Genial, genial. Bueno, dale, la primera pregunta, ¿se puede triunfar sin miedo? Claro, claro. Se puede triunfar sin miedo y con miedo, las dos cosas. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, fíjate que es muy curioso, Ricardo, porque mucha gente tiene la idea de que los valientes son aquellas personas que no sienten miedo. En realidad, un valiente es una persona que sintiendo miedo, y a veces sintiendo mucho miedo, hace lo que tenga que hacer a pesar del miedo. Y valiente no es aquella persona que vive en ausencia del miedo. Mientras que, por otro lado, un cobarde es una persona que, igual que el valiente, siente miedo, pero se deja paralizar por ese miedo. Así que, primero que nada, es aceptar que el miedo no es algo malo. El miedo es simplemente un sistema de alerta, un sistema de alarma que todos tenemos. Y para ser un líder, para tú ser un triunfador, no es que no debas sentir miedo. Está bien sentirlo. Lo que debemos aprender es a ser superior a ese miedo, aprender a mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él. Pero si no tenemos miedo en algunas cosas, pues genial. Hay gente que tiene miedo, que le tiene miedo al fracaso, otros que le tienen miedo al éxito, otros que le tienen miedo a tomar decisiones erradas, otros que le tienen miedo a la crítica. En fin, cada persona tiene sus miedos y hay que aceptarlos y aprender a vivir con ellos y actuar con ellos. Es decir, que sentir miedo es una cosa normal del ser humano, ¿no? Perfectamente normal. Lo que no es normal, perdona, es que nos paralice, ¿no? A la hora de hacer algo, ¿no? Eso es, eso es. El miedo lo tenemos desde que somos niños, inclusive antes de nacer sentimos miedo. Eso es un instinto que nos mantiene vivos. Y tú y yo y los que nos escuchan estamos hoy aquí gracias al miedo, porque el miedo nos ha protegido de muchas situaciones que nos han salvado la vida. Y eso es algo que tenemos que saber distinguir entre los miedos naturales de supervivencia, que yo no menciono en el libro porque yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada, pero luego están los miedos que afectan directamente al emprendedor, al vendedor, al empresario. Son esos miedos, como los que he dicho antes, los que tenemos que aprender a dominar. Perfecto, aclarado. Dice en tu libro, Alex, que uno de los trucos para vencer el miedo es aumentar la importancia de nuestras metas. Mi pregunta es, ¿por qué aumentar la importancia de nuestras metas nos ayuda a vencer el miedo? Bueno, fíjate que muchísima gente no consigue lo que quiere porque no lo quiere lo suficiente. Les gustaría tenerlo, pero no tienen un deseo ferviente por conseguirlo. Y cuando nosotros, vamos a ver, un ejemplo, si le damos una escala del 1 al 10
a nuestra meta y esa valoración que le daríamos es un 7, es decir, del 1 al 10 queremos alcanzar esa meta en un 7, si nuestro miedo es en esa misma escala, un nivel 8, nos vamos a paralizar. Vale. Y no vamos a querer actuar. Mientras que si nosotros fomentamos el deseo por conseguirlo, alimentamos las ganas de conseguirlo, le aumentamos la importancia que le damos a esa meta, haremos lo que sea necesario a pesar del miedo. Vale, entonces ahí el truco está en darle la importancia mayor que el miedo, ¿no? Entiendo. Sí, eso es. Si nos damos cuenta que nos estamos quedando paralizados por el miedo, es porque quizá por ahí el perrito tuyo está así como que muy emocionado por el miedo, ¿no? Es como, espera que yo quiero dar mi opinión. Las cosas del directo. El tema es cuando muchísima gente se queda paralizada es porque piensa que el riesgo de alcanzar aquello que quieren supera el deseo, las ganas, la importancia. Y por eso es que yo digo, y si me permites, no sé si tengamos tiempo, Ricardo, si me permites dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos a imaginar que recibimos una llamada y nos dicen que tenemos una herencia de un tío lejano que no conocíamos y nos dicen, pero, esa herencia la tienes que ir a buscar en la selva amazónica donde hay pirañas, jaguares, viudas negras, etcétera. Y la herencia es de 15.000 euros, 15.000 dólares o euros, eso es todo. Yo no me arriesgaría. Yo me quedo por aquí tranquilo porque ir a pelear con pirañas y mosquitos y cosas por 15.000 euros va a ser que no. Pero imagínate que recibimos una llamada y más bien nos dicen que uno de nuestros familiares cercanos, digamos una madre, un padre, un hermano, ha sido secuestrado en la selva amazónica y que requieren de nuestra presencia para el rescate. Y no nos van a dar ninguna herencia. Y las arañas siguen allí, las pirañas siguen allí, los mosquitos siguen allí. Yo claro que voy, claro que voy. Claro. Entonces, porque el deseo de salvar a mi hermano, salvar a mi madre, es superior al riesgo de morir picado por un mosquito o morir por una piraña. Entonces, esto es simplemente para ilustrar que cuando la recompensa es superior al miedo, hacemos lo que haga falta por conseguirlo. Perfecto. Ale, cuentas también en tu libro que existen dos tipos de miedo, el miedo útil y el miedo inútil. ¿Nos puedes explicar la diferencia? Bueno, el miedo útil es aquel que nos mantiene vivos, el miedo que se genera cuando estamos en una situación de potencial peligro real, cuando vemos que de repente estamos a punto de tener un accidente de tráfico, cuando vemos que de repente vamos a sufrir un asalto o hay un ataque terrorista o cualquier tipo de situación que realmente nos pone en un peligro en el que nuestra vida, nuestra integridad se podría ver afectada. Mientras que el miedo irracional o miedo inútil es aquel que sentimos y no logramos explicar por qué. Decimos, es que yo no me puedo dar al lujo de fracasar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque no quiero fracasar. ¿Por qué no quieres fracasar? Bueno, porque no me gusta. Es un miedo irracional, es un miedo inútil. Porque obviamente hay muchas cosas que no queremos que nos sucedan. No queremos perder 50.000 euros en un negocio que salió mal. Pero ¿será que hay un peligro real que ponen en riesgo nuestra vida? Y hay muchos que dirán, hombre, si me voy a la bancarrota, claro que voy a poner en riesgo mi vida. ¿Estás seguro? O sea, y toda aquella cantidad de casos de personas que se fueron a la quiebra y que se levantaron luego de un año y siguen perfectamente bien y que realmente pasaron una situación sumamente incómoda, pero su vida nunca estuvo en peligro real. Claro. Y esto es solo por dar uno entre miles de ejemplos, porque cuando no le encontramos una explicación lógica al miedo y vemos que otras personas han podido vivir con ese miedo y han podido triunfar con ese miedo, entonces en mi caso es totalmente absurdo e irracional. Es inútil sentir ese tipo de miedo. Perfecto, aclarado. Muchas personas, Ale, ante un reto, no se ven o no se sienten capaces de realizarlo porque dudan de sí mismos. ¿Qué podemos hacer para derribar estas creencias que no somos capaces de hacer algo? Bueno, cuando el miedo se deriva de la falta de autoconfianza, muchas veces es un problema de
corta memoria, es un problema de memoria, porque no recordamos todas aquellas veces en que sí fuimos capaces de enfrentarnos a una situación y salir victoriosos. Muchas veces nos concentramos únicamente en nuestras derrotas, en lo que hacemos mal, en nuestros defectos, y eso nubla todo aquello que hemos hecho bien. Nosotros, y de hecho en la tercera parte del libro, yo traté de incluir varios tips prácticos y varios ejercicios prácticos, porque me di cuenta que algunos libros que hablan de este tipo de temas se concentran mucho en la teoría, en el qué, y yo quise incluir mucho del cómo solucionarlo. Y ahí justamente en la tercera parte del libro, ahí hablo sobre 10 prácticas para aumentar nuestra autoconfianza. Y como lo dice el nombre, son prácticas, hay que practicarlas. Muchas veces creemos que somos como el de la película Matrix, que somos Neo, que nos conectamos a una máquina y solo con conectarnos ya sabemos Kung Fu, cuando eso no funciona así en la vida real. Tenemos que desarrollar las habilidades. Igual que un pianista practica 8 horas al día, igual que un tenista practica 7 días a la semana para ser un campeón mundial, de la misma manera tenemos que practicar esas actividades que nos aumentan la autoconfianza. Y todos, exitosos, fracasados, guapos, feos, todos tenemos problemas de autoconfianza, solo que algunos no nos dejamos dominar por ello y aumentamos esa imagen, esa percepción que tenemos sobre nosotros mismos para que no nos afecte. ¿Y nos puedes dar un consejillo, un tip de esos 10 que das en el libro para aumentar nuestra autoconfianza? Bueno, el primero sería llevar un registro de nuestros logros, grandes, pequeños, medianos, llevar un diario, así claro. Tal cual como suena, como que si fuésemos un adolescente que le dice, querido diario, hoy me siento muy bien porque el chico que me gusta se ha fijado en mí. Asimismo, tenemos que hacerlo con nuestros méritos, con nuestros logros, así sean pequeñitos. Y cuando nos entre la duda, vamos a revisar esa bitácora de logros, ese blog personal de triunfos para recordarnos que claro que sí que podemos esta vez, igual como lo hicimos en veces anteriores. Vale, un diario de los logros sería lo ideal, ¿verdad? Sí, eso es algo bastante útil. Perfecto. ¿Cómo podemos utilizar, Alex, el miedo como estímulo para triunfar? Bueno, fíjate que el miedo generalmente nos está evitando alguna situación, nos está tratando de mantener alejados de algo y hay que ver si cuando nosotros tomamos esa decisión de alejarnos de alguna situación, muchas veces nos estamos acercando a otra, peor aún, como es el típico caso del emprendedor que no se atreve a invertir en su negocio, que no se atreve a dar el salto por miedo a perder dinero. Y no se dan cuenta que la situación en la que se están quedando es peor que la de lanzarse y tener un negocio que al inicio fracase, pero que luego tenga éxito. Nosotros muchas veces tenemos que utilizar el miedo como estímulo cuando, y te doy el mejor ejemplo que te podría dar, y hablo de ello en el libro, por ejemplo, el miedo al arrepentimiento. Si nosotros fomentamos el miedo al arrepentimiento, ese le ganará a cualquier otro miedo y seremos mejores que el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a las decisiones erradas, al rechazo, etcétera. Porque arrepentirnos de algo debería ser la peor sensación que sintamos. Y lo leí una vez el caso de una enfermera de cuidados paliativos, estas enfermeras que se encargan de cuidar a los enfermos terminales de cáncer, que ella decía que muchísima gente cuando está a punto de morir se arrepienten muchísimo de todo lo que no hicieron. Wow. Prácticamente no se arrepienten de lo que hicieron mal, se arrepienten de lo que no hicieron, ni bien ni mal. Y imagínate, bueno, Ricardo, estar en la situación, estar a punto de morir y sentir que pudimos haber hecho tantas cosas y no las hicimos por miedo. ¿Tú sabes algo que realmente nos estimula a tomar acción? Pensar en nuestra muerte, pensar en nuestra mortalidad, pensar en que si la expectativa de vida, por ejemplo, son, vamos a decir 80, 85 años, vamos a poner 85 años es la expectativa de vida, y si tienes 45, te quedan 40 años para hacer todo lo que tienes que hacer. Correcto. Y probablemente no llegues a 85. ¿Qué pasa si la semana que viene ese pequeño dolorcito que tenías ahí en el cuello que te molestaba,
¿qué pasa si es un cáncer? Buah. Y a veces, aunque suene fatalista, y no es mi intención hacer de esta conversación una Un drama. catástrofe, pero fíjate qué poderoso es hacer la terapia de pensar en que vamos a morir. Y Wow. cuando aceptamos que vamos a morir y no sabemos cuándo, eso nos debería estimular para dejarnos de tonterías y dejar de decir estupideces como es que me da miedo a que me critiquen, me da miedo a lo que van a decir los demás, me da miedo a perder 10.000 euros. Son estupideces, Ricardo. Realmente sí, pero yo entiendo que el que dice voy a perder 10.000 euros, dice, ostras, que no tengo otra cosa, no tengo más dinero. ¿Cómo se gestiona? Bueno, puede que sea cierto, puede que no tengas nada más. Ese fue tu último duro, te has gastado todo. Y que peor, has quedado en deuda, porque ni siquiera los tenías, los pediste prestados Eso es peor. y lo perdiste. Bueno, todos, absolutamente todos, tenemos la habilidad de recuperar cualquier cantidad de dinero que queramos. Nos va a tomar más tiempo, más esfuerzo, menos esfuerzo, más lágrimas, menos lágrimas, pero lo vamos a poder conseguir. Lo que jamás vamos a poder conseguir, y perdona el cliché de lo que voy a decir, pero lo que nunca vamos a poder recuperar es el tiempo. Y por eso es que yo digo que el miedo a perder dinero jamás puede ser comparable con el miedo a perder nuestra vida por el miedo. Es absurdo totalmente. Y la pérdida económica yo entiendo que agobia a muchísima gente. Yo perdí, valga la redundancia, yo perdí la cuenta de cuánto he perdido y muchísimas decenas de miles de euros, no sé, 50.000, 60.000 euros perdidos así, tirados por el inodoro y tirar de la cisterna, así. Y claro que ha dolido, claro que hoy en día me acuerdo y digo, pero qué gilipollas fui, ¿por qué? Solo que confío en mis habilidades, confío en mis capacidades y sé que recupero lo que sea que pierda. Eso lo deberíamos desarrollar todas las personas. Esto no debería ser un privilegio de algunos. Todos somos capaces de recuperar el dinero porque si lo ganamos de alguna forma, podemos volver a ganarlo. Y si nos tomó 20 años ahorrar esos 10.000 euros que perdimos, bueno, ¿qué debo cambiar en mí y en mis acciones para que no me vuelva a tomar 20 años, sino que me tome 2, 3 años en recuperarlo? Vale, perfecto, aclarado. ¿Qué le diría a los que tienen miedo a emprender porque dicen que es arriesgado, está lleno de problemas y sobre todo de incertidumbres? Bueno, en mi opinión, emprender no es arriesgado. Lo que es arriesgado es no estar preparado para emprender. Okay. Eso es que es arriesgado. Cuando no estamos preparados me refiero a no formarnos, a no tener a un mentor, a no leer a diario tanta sabiduría que tanta gente ha dejado plasmada en libros, no hacer ensayo y error, eso forma parte de la formación. Nosotros tenemos que siempre debemos avanzar de alguna forma hacia lo que queremos conseguir. Y quien tiene miedo a emprender muchas veces es porque nunca lo ha hecho. Y como es la primera vez, les da miedo. Bueno, genial, exponte a una primera actividad, a un primer proyecto. Si eres de aquellos más conservadores, hazlo con riesgos sumamente calculados. Y aquí es donde yo también en el libro hablo, en la tercera parte, de 2 técnicas para ser superior a nuestro miedo, que puede ser la inmersión total o la exposición gradual. Cada persona es distinta y no hay una talla única para el éxito. Cada persona debe decidir si ellos son de aquellos que prefieren ir poco a poco con pequeñitos riesgos o aquellos que dicen voy a por todas, porque si no, no lo hago. Son aquellos que dejan su trabajo luego de 25 años en aquella empresa y de la noche a la mañana dicen lo dejo todo. Hay otros que no, hay otros que dicen déjame empezar un proyecto el fin de semana, cuando aquello ya vaya generando algo de ingresos, pues bueno, ya hablaré luego con mi jefe. Cada persona que encuentre lo que le funciona. Lo importante es que hagan algo, no que se queden paralizados. Perfecto. Alex, dice en tu libro que el miedo a la crítica o al qué dirán es tan solo un reflejo de algo que se encuentra por detrás. ¿Realmente a qué se le tiene miedo al miedo a la crítica? Bueno, hay varias maneras de ver esto, Ricardo, y casualmente en uno de los episodios de mi podcast lo comenté. Nosotros podemos tenerle miedo a la crítica porque quizá esa crítica
va a reforzar, confirmar o afianzar esa mala imagen que sentimos por nosotros mismos. Y dicen que la verdad duele, y la verdad es que duele bastante. Entonces, muchísima gente le tiene miedo a la crítica porque saben que su autoestima, su autoimagen es sumamente frágil y quebradiza. Por otro lado, porque eso que te acabo de decir es una de las caras de la moneda. Por otro lado, hay que entender que la crítica es una forma de autodefensa. Quien critica siente más miedo que tú. Quien te critica siente miedo y por eso te está criticando. Siente miedo de perder algo. Vamos a suponer que es un familiar. Ese familiar que te critica por lo que estás haciendo simplemente te está manifestando que a esa persona, a ese familiar, le gustaría que tú fueses de otra forma. Y si tú no eres de esa forma que él quiere que tú seas, esa persona quizá se siente que no se siente amada, no se siente querida, no se siente escuchada, valorada, o simplemente siente que no ha conseguido lo que quiere. Por eso critica. Aquella persona que no nos conoce de ningún lado. Y yo, en los últimos 11 años que llevo expuesto a las críticas de muchísima gente, a mí me critican muchísimas personas que no tienen ni la menor idea de cómo soy yo realmente como persona. Claro. Ellos sienten miedo de alguna forma. Sienten miedo quizá hasta de algo tan simple como que lo que yo hago o lo que yo digo simplemente les demuestra que ellos no se atreven a hacer lo que yo hago, lo que yo digo, por ejemplo. O cuando tu pareja te dice, no te vistas de esa manera, ¿a qué le tiene miedo? ¿A que otra persona se fije en ti y de repente te enamores de otra persona? ¿O que digan por qué tú estás con una persona que se viste así? La crítica es una forma de autodefensa y tenemos que entenderlo y no debemos darle importancia a lo que los demás digan. La única persona que realmente tiene voz y voto para decidir lo que somos y lo que no somos, somos nosotros mismos, nadie más. Perfecto. Así que, si tú eres tan cruel contigo mismo para todo lo que tú te dices a ti mismo es malo y todo lo que tú haces, esa vocecilla interior es siempre de algo negativo, pues entonces hay que empezar trabajando eso. Perfecto, aclarado. El miedo a equivocarse o a correr un riesgo con resultados nefastos es lo que paraliza muchas veces a las personas que no logran tomar decisiones. Alex, ¿cómo podemos quitarnos el miedo a tomar una decisión? Tomando muchas malas decisiones. Equivocándonos todo el rato, ¿no? Piensa una cosa, nosotros logramos tomar buenas decisiones gracias a la experiencia. Y adivina cómo adquirimos experiencia, tomando un montón de malas decisiones. Ya está. Así tirándote al charco, como digo yo. Así mismo, o sea, oye, Alex, ¿cómo hago para tomar buenas decisiones? Toma un montón de malas decisiones y eso te dará la experiencia necesaria. Suena simple, es difícil, simplemente hay que atreverse y hay que hacerlo. Vale, sí, que ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Claro, que claro. Te paraliza y dices, que no sé qué tomar, lo hago, no lo hago. Mucha gente queda en esa parálisis por análisis porque quieren encontrar la decisión perfecta, el camino correcto, y lo quieren hacer al primer intento. Cuando, como dijo el cineasta Orson Welles, toda historia tiene un final feliz dependiendo de cuándo decidas acabarla. Porque si decides acabar la historia en ese primero o segundo fracaso, pues bueno, ha tenido un final muy trágico. Pero si sigues intentándolo, mira el caso de la película Rocky o de cualquier otra de estas. Por ejemplo. O sea, imagínate que al primer puñetazo ahí vemos fin. Claro. No, vemos al hombre sangrando y así con el ojo apagado y así que no se lo enciende. Y ha ganado la pelea. Y es igual en la vida, pero date cuenta, un perfecto ejemplo eso de Rocky. Ganamos la pelea y estamos sangrando, tenemos un ojo apagado, lleno de moretones. Así es la vida, tal cual. Perfecto. Alex, ante un miedo todos tenemos una vocecita interior que nos da las razones, nos dan excusas, nos dan argumentos que nos pintan la cosa muy mal, ¿no? Nos pintan un futuro catastrófico y desolador. Y muchas veces la mayoría de los casos no son reales, ¿no? Es un paisaje irreal, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para controlar este diálogo interno?
Bueno, hablar con él, o sea, hacerle un diálogo, no un monólogo. El problema es cuando mucha gente, esa vocecita, habla sola y nosotros escuchamos y no argumentamos nada. Porque si esa voz nos dice, oye, cuidado, que vas a perder el trabajo, vas a perder dinero, y nosotros nos quedamos callados asentando con la cabeza, y sí, voy a tener cuidado, entonces nos vamos a paralizar. Cuando de repente, imagínate como ese ejemplo que has dicho antes, la persona que no se atreve a emprender, la vocecilla interior le va a decir, oye, pero si tú tienes un trabajo fijo y estás tan a gusto, cómodo, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Tú no entiendes que podrías perderlo todo? Bueno, nosotros le respondemos a esa voz con, vale, estupendo, muy buen punto, no lo había considerado. ¿Qué te parece si primero genero un colchón financiero de un año en caso de que las cosas no salgan bien al inicio y así estoy un poco más seguro? Y ahí la vocecilla interior va a decir, sí, pero cuidado que a tu mujer o a tu marido o a tu madre no le va a gustar que hagas eso, porque es que luego no vas a poder aportar a la familia lo que antes hacías. Y tú le respondes a la voz, vale, punto importante, es cierto. Bueno, lo voy a conversar con ellos y les voy a decir que esta decisión para mí es muy importante y les voy a pedir que me apoyen. ¿Y qué pasa si no te apoyan? Te va a decir la voz interior. Bueno, será un perfecto momento para entender quién realmente me quiere y quién realmente se preocupa por mi bienestar. Y así vamos respondiéndole a cada objeción con un argumento que demostremos que nos vamos a preparar ante ese posible escenario. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Alex, dice también tu libro que para enfrentar el miedo podemos utilizar nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Qué técnica podemos utilizar? Sí, fíjate, esto es algo súper increíblemente poderoso y la gente cree que es yuyu de aquel metafísico paranormal. Qué rollo, ¿no? Sí, sí, aquella cosita de autoayuda que todos dicen y que me siento un gilipollas haciendo. Pero fíjate que es curioso. Mira, a mí me pasa algo muy, muy gracioso que yo detesto aquellos seminarios y tal que te ponen a saltar y todos levanta las manos y chócala con el que tienes al lado. Los detesto. Pero ¿sabes qué? Eso funciona, coño. Funciona. Es verdad. Yo un día recuerdo perfectamente que dije, vale, esta vez voy a ir a por todas. Si me mandan a saltar como un mono, yo voy a saltar como un mono. Y dije, vamos a probar. Y me di cuenta que mi estado mental cambió por completo. Y es porque, y en el libro lo comento, hay estudios científicos, y en el libro de hecho menciono un par de ellos, que demuestran que nosotros liberamos algunas hormonas cuando cambiamos nuestro estado físico. Cuando hacemos, por ejemplo, aquella pose típica de Superman, aquella pose de superhéroe, con los puños puestos en la cintura, pecho hacia afuera, nosotros estamos liberando unos químicos cerebrales que nos hacen sentir mucho más confiados. Y esto es uno de aquellos ejemplos. También otro muy conocido es utilizar la respiración. ¿Sabes que dicen que cuando estamos alterados, nerviosos, estresados, tenemos que contar hasta 10? En realidad eso no es así. Tenemos que contar hasta 60. Wow. Es decir, nosotros deberíamos darnos un minuto de respiración profunda y eso nos va a calmar muchísimo el estrés y los nervios. Y mucha gente cree que al hacer 2 o 3 inspiraciones así, oye, es que no lo logro. Hombre, date tiempo, date 2 minutos y vas a ver que te sientes mucho mejor. Y esto se puede aplicar cuando hablamos en público, cuando vamos a entrar a una negociación, en fin, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que podemos utilizar nuestro propio cuerpo para vencer el miedo, ¿no? Exactamente, eso es. Perfecto. Muy bien, Alex, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros que te hayas leído últimamente, si puede ser de venta, porque tú un podcast de ventas, mejor que mejor, o de alguna dinámica o algún tema que nos pueda ayudar. Bueno, mira, recientemente me leí un libro, no sé si lo conocerá la gente que te escucha, llamado el autor Brendon Burchard. El libro se llama De hábitos de alto performance o algo así sería la traducción en español.
me lo leí en inglés, se llama High Performance Habits y es un libro que nos enseña cuáles son las rutinas y hábitos de muchísima gente de alto desempeño. Y es curioso porque muchísimas de esas personas son exactamente igual a nosotros, solo que han creado rutinas, y fíjate la diferencia entre una rutina y un hábito. Una rutina generalmente es una serie de hábitos puestos en un orden específico. Y, por ejemplo, todos hablan de mi rutina matinal. Me despierto, bebo café, voy al baño y tal. Esa sería la rutina. Es crear esos hábitos en secuencia que se convertirán en una rutina que nos permita alcanzar todo lo que nos proponemos. Wow. Ese es uno. El anterior a este creo que fue... Me leí Persuasion de Robert Cialdini, que es una de las eminencias del mundo de la influencia. Me leí su segundo, bueno, no sé si es el segundo libro, pero el más reciente que ha sacado sobre persuasión. Y bueno, yo soy un eterno estudiante de la persuasión, carisma e influencia. Llevo más de 15 años estudiando esas áreas y siempre me gusta recordar las cosas que a veces he leído con el pasar de los años, porque soy de aquellos que opina que la repetición es la clave de la maestría. Leer un libro una sola vez está bien para exponernos al contenido una primera vez, pero para realmente asimilarlo y absorberlo, creo que hace falta unas 2, 3 o 4 veces. Dicen por ahí que hay que en vez de leer los libros, que hay que estudiarlos. Sí, sí. Y yo también digo, un libro en papel, para los que leen en papel. Un libro en papel que no tiene señales de uso es un libro que no ha sido leído. Un libro que ha sido leído y absorbido está rayado, está resaltado, está con las hojas marcadas, está sucio. Eso es un libro que ha sido absorbido. Perfecto, lo tendremos en cuenta. Pues nada, Alex, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte? Bueno, creo que el mejor lugar sería Google. Alex Kay, K-E-I latina, Alex Kay. En mi podcast semanal también, en mis propias palabras, se llama el podcast. Y bueno, en las redes sociales también estoy en todas partes como Alex Kay. No como el señor Day, con todos mis respetos. No tengo ninguna relación ni sabía quién era el señor Day hasta hace pocos años. K-E-I latina. ¿El podcast en qué plataforma lo tienes expuesto? En iVoox, iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher, iHeartRadio, todas. Perfecto. Pues nada, Alex, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer enorme charlar contigo y sobre todo darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por darnos las claves para triunfar sin miedo. Y con miedo también, Ricardo. Sí, también. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Selena, don't work out. Selena, don't work out. Dusty hairline makes her face shine. Takes a photograph on the treadmill. Another duck face for the timeline. Don't we all wish we could be